Muy buenas, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a compartir, habla su docente y amigo, el doctor Jairo Campos, de la Cátedra de Metodología de Investigación para los grupos 2 y 3 de segundo año de Medicina de la Universidad Americana UAM. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante titulado La justificación. Recordemos que toda investigación, todo proyecto de investigación, todo protocolo, todo problema debe de pasar por ser justificado. En el orden de lo que es las partes del protocolo, recuerden que tenemos la introducción, antecedentes y justificación. Los antecedentes, que hay escuelas de pensamiento o de investigación que dicen que si no hay antecedentes en el propio lugar donde se va a hacer realizar la investigación, no hay. Pero hay otros que dicen que sí, porque se pueden buscar de nacionales y extranjeros, aunque no vayan en la propia área de estudio, donde se vaya a hacer el estudio. Pero la justificación, los antecedentes pueden ayudarnos mucho, porque en ellos podemos encontrar razonamientos del por qué y del para qué vamos a realizar esta investigación. También cuando nosotros ya estamos en la justificación, recuerden que en las etapas, ya pasamos por la etapa de la fase explorativa, del planteamiento del problema, hablando de las etapas, de las 15 etapas que hemos visto, y cuando estamos nosotros en la fase explorativa, recuerden que ya nos hemos familiarizado con el problema, y luego viene la justificación del problema, que son dos de los propósitos fundamentales de la etapa exploratoria. Por lo tanto, ahora nos toca ver qué hacer para justificar un tema. Recuerden que un protocolo es sometido a un comité de ética, a un comité científico, para dilucidar si es viable o no es viable, si es factible o no es factible. Es muy importante la justificación. Dentro de la subcompetencia tenemos que el estudiante comprende los elementos metodológicos principales de la justificación de un problema de investigación científica. Desarrolla destrezas y habilidades metodológicas suficientes para la elaboración de la justificación de su protocolo de investigación. Ahí podemos observar en qué lugar se ocupa, qué lugar ocupa la justificación. Fíjense bien. Recordemos que la introducción es lo último que se escribe, los antecedentes que nos vienen dando forma para la justificación, y hasta luego que ya lo tengo justificado es que puedo plantear el problema. Hasta que ya lo tengo justificado. Y ya después pues los objetivos. Entonces, para la justificación es de mucho estoral que nosotros hayamos tenido ya una revisión de la base teórica del estudio, del fundamento teórico, entre ellos los antecedentes, e ir ya conociendo algo del marco teórico. La justificación tiene propósitos prácticos, tiene que ver con la trascendencia del proyecto, no debe quedar a nivel genérico, sino en aspectos concretos. Expresa un compromiso. Expresa un compromiso que se llaman recomendaciones. Recordemos que esta es la coherencia metodológica de la justificación, son precisamente las recomendaciones, por eso expresan un compromiso y no hay que confundirlas con los objetivos. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, siempre es necesario justificar el estudio, el por qué y el para qué del estudio. Fundamentalmente estas dos preguntas. Por medio de esta debemos demostrar que el estudio pues, es necesario, que el estudio va a ser importante, que el estudio va a poder aportar algún conocimiento que sea utilizado por el gremio en este caso, o en las ciencias de la salud, que a quienes va a beneficiar. Indica el porqué de la investigación a través de los razonamientos que hacemos durante su planteamiento, ¿no? Venimos haciendo razonamientos.
hay que argumentar, hay que saber argumentar y de manera contundente para que no nos refuten posteriormente o nos digan que este estudio no llena las expectativas como para que se pueda realizar una investigación, no llena los requisitos. Mucho depende de que un estudio, la viabilidad de un estudio depende bastante de que vaya muy bien justificado. Tiene que ir bien justificado, además que recordemos que eso va a ir ligado al producto ya concreto, al beneficio, a lo que puede aportar, que es su coherencia metodológica, como lo son las recomendaciones. Hay que precisar los propósitos prácticos, hasta dónde trasciende, y el compromiso que ya mencionamos que genera, ¿verdad? Que tienen que ser alcanzables. Estamos hablando como en los objetivos, ¿verdad? Específicos que tienen que ser alcanzables. Aquí las recomendaciones también deben de ser alcanzables. Las recomendaciones que quedan, digamos, previstas, preparadas para redactarlas posteriormente ya con la justificación que hicimos de primero. Queda la visión ya clara de cuáles van a ser las recomendaciones toda vez que hayamos realizado una excelente y muy buena justificación. Los criterios para evaluar la importancia de la investigación, podemos tener la conveniencia o utilidad. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Va a ayudar en algo? La relevancia social, ¿qué importancia tiene en la sociedad? ¿Qué proyección social puede tener o alcance esta investigación podrá tener? Recordemos que en el protocolo estamos hablando, estamos escribiendo los verbos en forma verbal, en tiempo futuro, porque es un proyecto. Es un proyecto. La investigación se va a realizar hasta que completemos el informe final, que es la segunda parte. Luego tenemos las implicaciones prácticas. ¿Qué problema, cómo va a aportar, cómo va a contribuir esta investigación para abogar en la resolución de la problemática real? ¿Tiene implicaciones para otros problemas prácticos? Las implicaciones prácticas también que podemos tener de ella, el valor teórico. En las implicaciones prácticas es que se ayuda a resolver ese problema real. En el valor teórico, llenará algún vacío de conocimiento para el tema que estamos abordando. ¿Será posible generalizar los resultados? ¿Podrá servir que podrán ser útiles como para revisar o desarrollar o apoyar una teoría? Son aspectos interesantes, muy importantes de él. Y su utilidad metodológica, esta investigación podría ayudar o a colaborar en crear por ejemplo, un sistema nuevo para analizar datos, a la definición de variables o relación entre variables, ¿no? Así es que esto es muy importante. La viabilidad de la investigación, simple y sencillamente, como lo explica el maestro Hernández Sampieri, significa que es posible realizarla en un tiempo determinado y con los recursos que tenemos a mano. Eso es algo clave que debemos de nosotros manejar con la investigación, con la justificación. Ahora vamos a partir de vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que de los ejemplos que le hemos enviado a ustedes también y que tienen que ir construyendo ustedes, vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿no? Sencillito, como decimos. Este ejemplo ya se lo hemos dado en un protocolo completo que les mandamos desde el inicio del semestre. La mayoría, todos ya deben de haberlo revisado, lo deben de haber leído.
Así es que vamos a ver este ejemplo ahora mismo. Ok, aquí tenemos un tema que se llama de un protocolo. Factores relacionados al desarrollo del síndrome coronario agudo en los pacientes ingresados en a la unidad de cuidados coronarios del Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez en el periodo comprendido de marzo de 2015 a noviembre de 2018. Vamos a estudiar factores relacionados al desarrollo del síndrome coronario agudo en pacientes ingresados en unidad de cuidados coronarios. Ahí tenemos la variable factores relacionados y la variable síndrome coronario. ¿Ok? Ahí tenemos su índice, su introducción, que es lo último que hacemos. Ahí están los antecedentes, en donde podemos ir viendo también algunas, la cita, ¿verdad? Que de APA, de la normativa APA, que ya vamos aquí haciendo citas a lo interno que posteriormente deben de tener su bibliografía. Cuando veamos la parte del marco teórico también lo vamos a explicar más. Y luego aterrizamos a lo que es la justificación. ¿Cómo inicia esta justificación? Recordemos las dos preguntas fundamentales, el por qué y el para qué. Del problema de investigación que tienen ustedes, toda vez que su problema debe estar ya muy bien definido, bien delimitado y bien planteado. Dice que en el año 2017 las autoridades del Ministerio de Salud reportaron 2.687 personas fallecidas debido a infarto agudo al miocardio, convirtiéndose prácticamente, además de una tasa de 4.2 por 10.000, que es alta, habitantes, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en Nicaragua. Ya desde ahí, ustedes están viendo, nosotros estamos viendo la trascendencia que tiene el tamaño del problema, la gravedad, la magnitud, el tamaño y la gravedad que tiene, no solo la cantidad de los que se enferman, sino de fallecidos, tanto que en ese año fue la segunda causa de muerte en Nicaragua. Entonces, ya de ustedes, ya ese es un porqué. Ese es un porqué. Resulta de gran interés, entonces por eso resulta de gran interés, ¿qué cosa? Estudiar los factores relacionados a la aparición del síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Por este tamaño, por esta gravedad que tiene, por la trascendencia. Luego nos vamos mencionando, ¿verdad?, que el MINSA tiene un protocolo de atención en la normativa 051, donde habla de los problemas médicos más frecuentes en el adulto, en la cual aborda esta situación, este problema directamente, sus factores de riesgo y el manejo clínico, que debe darse un protocolo publicado de manera oficial en el año 2010. Si notamos, 2010 al año 2017, estábamos hablando, al año 2018, que es cuando se hizo este estudio, estamos hablando ya de más de 5 años de que está un protocolo hecho. Aquí lo que están diciendo, que estamos reflejando aquí, que está un protocolo, pero que está un poco ya, que podría estar desactualizado. Esa es otra razón, un porqué para el estudio. Luego tenemos que cuáles serían los resultados de esta investigación, y aquí vienen los para qué, ¿no? A la población general, desarrollando estrategias de promoción de estilos de vida saludables. Es decir, de antemano estamos viendo que una de las recomendaciones que ya desde aquí se están generando van a ser dentro de los para qué de investigación, para recomendarle al Ministerio de Salud, al CILAIS o al hospital directamente, o a los pacientes si fueran a trabajar con el paciente directamente, acerca de los estilos de vida saludable, porque ya sabemos que dentro de los factores de riesgo están los estilos de vida que no son saludables por este problema del síndrome coronario. Entonces, esa es ahí queda planteada prácticamente lo que vamos a desarrollar como una de las recomendaciones que se van a tener que hacer. Probablemente otra recomendación que aquí podríamos hacer es lo de la normativa, que se debe de actualizar. Aquí dice, miren, aportando datos actualizados para posible reforma a la normativa 51. Ahí tenemos otra recomendación ya. Aquí le creamos el puente de la coherencia entre la justificación y la recomendación, entre el compromiso que hemos adquirido entre la justificación.
al personal de salud aprovechando los espacios de concientización, ¿verdad? De estos pacientes en la supresión de los factores modificables, es decir, trabajando aquellos factores modificables, ya que los no modificables no podemos intervenir en ellos mucho, prácticamente, pero en los modificables sí nos podemos concentrar y entre ellos concientizando al personal de salud. Ahí tenemos otra, no probable, otra expedita, vamos a decir, recomendación expedita de que va a ser orientado a la concientización de los pacientes, ¿verdad? Sobre la supresión de los factores modificables del síndrome coronario. De eso se trata. Entonces nosotros tenemos que estar primero inmersos en dominar nuestro problema, estar familiarizado con el problema, ya tener un acercamiento de lo que es la base epistemológica, que lo hicimos desde la fase exploratoria, y tener algunos antecedentes que nos puedan precisamente coadyuvar para tener un asidero científico para plantear nuestra justificación, siempre redactado, ¿verdad? De la mejor manera parafraseada, apoyándonos en datos que pueden ser útiles, ¿verdad? Y citando, ¿verdad? Haciendo la cita según el APA y agregándole a la bibliografía, pero evitando, ¿verdad? El copiar y pegar, que eso no es lo más adecuado, evitando el copiar y pegar. Ya habíamos explicado en las clases anteriores que, si bien es cierto, existen también las citas textuales, la cita textual, ¿verdad? Cita textual, no abusar de ellas, para que no parezca solamente copiar y pegar. No abusar de ellas. Cuando sea necesario, se va a poner. Y recordemos que las citas por parafraseo o textuales tienen citas actuales tienen su diferencia a la hora de preparar las citas. Todo eso hay que fijarse bien en la normativa APA que se les envió a ustedes, ¿verdad? La actualizada de mayo del 2019, para que se vayan fijando. Entonces, es importante tener dominio del tema, saber qué es lo que queremos, los alcances a lo que queremos llegar y tener un manejo de la teoría científica, en este caso, marco teórico y antecedente, para justificar muy bien. De eso se trata entonces. Lo fundamental es que podemos nosotros respondernos a las preguntas ¿por qué y para qué? Y ya sabemos pues que tenemos que revisar la conveniencia o utilidad, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica para encontrarle la viabilidad de este estudio. Entonces la justificación es una de las partes fundamentales para que nos puedan aprobar un protocolo de investigación que viene a ser nuestro proyecto de investigación. Por el momento, ¿verdad? Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Les instamos, ¿verdad? A que vayan, a que realicen su trabajo y recordemos que la justificación perfectamente puede ser de una página. ¿Ya? A veces a algunos les queda un poco menos, pero una página para que desarrollemos bien los razonamientos del por qué y el para qué. El proceso mayéutico que tenemos que ir realizando para terminarlo. Les instamos entonces a que ustedes trabajen en su les instamos a que ustedes vayan trabajando en su justificación y la redacten de la mejor manera posible, no perdiendo, ¿verdad?, de vista lo que tienen que hacer. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Cualquier duda saben que nos preguntan. Gracias.